Buenos días, estudiantes del cuarto año A de secundaria. Bienvenidos a las clases virtuales de geometría. El primer tema que trabajaremos será triángulos. Como verás, un triángulo es una figura geométrica y una figura geométrica, para ser considerada como tal, tiene que ser cerrada. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí. Él no podría ser considerado figura geométrica porque no está cerrado. En cambio, el sí está cerrado. Ahora, su definición formal del triángulo es la unión de tres puntos no colineales. ¿Qué quiere decir colineal? Colineal significa que pertenece a la misma línea. Si tres puntos estuvieran en la misma línea, no podría formar un triángulo. Acá tengo tres puntos que forman en la misma línea. Entonces, no habría manera. Para que suceda ese triángulo, los puntos no tienen que estar alineados. Entonces voy a dibujar tres puntos separados entre ellos. ¿Listo? Vamos a unir entonces. Para esos puntos lo voy a unir mediante segmentos de recto. Segmentos de recto. Y esta vez por aquí. Segmentos de recto. Ahí está. Acabamos de unir los tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Y acaba de formarse algo. Un ángulo alfa por aquí, beta y teta. ¿Qué de común tienen ellos? Que están dentro de la figura del triángulo. Muy bien. Y aquí, esto que estoy pintando de color negro, van a tener un nombre a partir de ahora. Sí, a ellos se les llama vértices. Vértices A, vértice B y vértice C. ¿Listos? Vamos a colocarlos por acá arriba. Muy bien. Vamos a ir colocando sus nombres. Vértices A, B y C. Ahora, ¿quiénes son sus lados? Sus lados es AB, el segmento BC y el segmento AC. Los ángulos internos tenemos alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta. Para los ángulos externos vamos a colocar por aquí X, Y y Z. Los ángulos externos X, Y y Z. Bien, ya tenemos los elementos básicos del triángulo. Ahora, su notación es dibujar simbólicamente el triángulo. Como los vértices son ABC, voy a colocar triángulo ABC. ¿Cómo se lee? Se lee triángulo ABC. Bien, ahora vamos a trabajar la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en dos partes, según sus lados y según sus ángulos. Veamos primero según sus lados. Según sus lados, este triángulo, el primer nombre es escaleno. Escaleno porque sus tres lados son diferentes, tienen diferente medida. Él va a medir diferente a este lado y a este lado. Entonces, acá colocamos lados diferentes. ¿Qué otra característica va a encontrarse en los escalenos? Que sus ángulos también van a ser de distinta medida. Entonces, como segunda característica para un escaleno, es que aparte de tener lados diferentes, también va a tener ángulos diferentes. El segundo se llama triángulo isósceles. El triángulo isósceles. ¿Qué característica tiene el triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales. Y aparte de tener esos dos lados iguales, también sus ángulos correspondientes a ellos también van a ser iguales. Entonces colocamos el triángulo isósceles como característica tiene dos ángulos iguales. Muy bien. Y el último es un triángulo muy conocido. Es el triángulo perfecto porque tiene sus lados y ángulos de la misma medida.
y es el único que ya se conoce cuál es su medida del ángulo interno. ¿A qué me estoy refiriendo? Al triángulo equilátero. El triángulo equilátero, su característica, ¿cuál es? Tiene 3 lados iguales. Tiene este lado, es igual a él y a este. También tiene 3 ángulos iguales. Profesor, aquí tenía dos lados iguales, 2 ángulos iguales. ¿Y qué va a pasar con ese tercero? Ese tercero sí es un lado distinto, diferente a los demás. No te olvides. Bien, ahora, según sus ángulos, los triángulos según sus ángulos. Por aquí, a él lo llamaremos acutángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus 3 ángulos internos menores que 90 grados. O mejor dicho, son agudos. Características alfa, beta y teta son agudos. ¿Qué significa que son agudos? Lo voy a poner por si todavía no tienes claro. Quiere decir que los 3 van a ser mayores que 0, pero a su vez los 3 ángulos son menores que 90. Este es muy usado y muy conocido, el triángulo de 90 grados. Cuando el triángulo tiene 90 grados, el triángulo ahora se va a llamar triángulo rectángulo. Sus características, pues, posee un ángulo de 90 grados. Otra característica, que sus ángulos internos que quedan suman también 90 grados. Y muy importante también el triángulo obtusángulo. ¿Qué curioso tiene obtusángulo? Que este ángulo va a ser mayor que 90, pero menor que 180. ¿Listo? Continuamos con las propiedades fundamentales. El primero, el más conocido, es que la suma de ángulos internos cumple una condición. Colocamos entonces alfa más beta más teta, ambos suman 180 grados. También tenemos cuando los ángulos ya no están dentro del triángulo, cuando los ángulos están por fuera. Cuando están por fuera sería entonces x más y más z, todo es igual a 360 grados. La propiedad fundamental número 3 es que la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los internos, valga en detalle. Sería entonces a más b es igual a x. Ahora tenemos el número 4. El número 4 se le conoce como teorema de la existencia. Colocamos aquí teorema de la existencia. Teorema de la existencia del triángulo. O también se le conoce como desigualdad triangular. Cualquiera de los nombres se refiere a lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo? Se refiere que x está establecido entre dos valores. Pueden ser, por esta zona izquierda, aquí vas a colocar la resta de los dos lados que completan a x. Y por este lado vas a colocar la suma de ambos valores. X no puede ser mayor que la suma de estos dos lados, ni tampoco puede ser menor que la resta, la diferencia de estos dos lados. Bien, hasta aquí tenemos la teoría de triángulos. Ahora trabajaremos los ejercicios.